Ese sendero en realidad es muy representativo. Nosotros consideramos que así como en la vida hay tropiezos, así en el sector cafetalero y en particular el de Costa Rica también ha sufrido sus tropiezos. Desde 1808 Café de Costa Rica existe como un medio que se le dio a Costa Rica para poder sobresalir. Aquella pequeña provincia de una cantidad casi que inmedible, por pequeña que fuese, de habitantes, pues tenía que recibir algún medio en donde pues, prosperar. Indiscutiblemente creo yo que todos estamos aquí por un gran propósito, y ese propósito es el cariño y el amor que le tenemos a este noble producto. El empeño de los productores, la conciencia del beneficio, el esfuerzo del exportador en la colocación del café de la mejor manera y pues evidentemente los consumidores a nivel internacional, pues que valoran cada uno de los orígenes. Como les decía con anterioridad, el café en el caso de Costa Rica fue un detonante de desarrollo y ese detonante de desarrollo brindó una serie de lecciones muy duramente aprendidas en algunos casos, en otras pues sencillamente se utilizó la lógica en el desarrollo de opciones y formas de cómo solucionarlas. Pero lo que sí es cierto es que deberíamos de usar el pasado como trampolín y no como un sofá. No nos podemos quedar sentados valiéndonos de experiencias sumamente ricas que pueden más bien mejorar la cadena del agronegocio café. Y es aquí donde humildemente nosotros hablamos de más de 2 siglos, lecciones que nos siguen preparando para el futuro. Pero ¿cómo explicarles esas lecciones? En realidad me di a la tarea de hacer, o nos dimos a la tarea hace muchos años de hacernos 3 grandes preguntas. ¿Qué es ordinario o qué es parte del día a día para nosotros? Resulta muy interesante ver cómo uno, pues, que le gusta mucho comer, todos los días se ve en el espejo, pero no puede percibir si se engorda por ese comer de más. Pero resulta que viene nuestra tía que no nos vea desde hace 6 meses y ella sí puede verlo. Y lo primero que nos dice es, pero estás más gordo. Claro, uno no lo percibe porque es parte del día a día, pero la gente que no, pues evidentemente lo va a percibir. Y es eso un principal pilar en el desarrollo de esta conferencia que ahora les vamos a detallar. Por el otro lado, las bondades del país, y cada origen tiene sus bondades, créanme en eso. Pero en el caso de nosotros, vamos a rescatar las de nosotros que nos sirven como lección para proyectar lo que hay detrás de una marca indicación geográfica que se llama Café de Costa Rica. Y evidentemente la relación que existe entre esa marca Café de Costa Rica y el sector que la hace, que la compone, que la vive con el país en términos sociales, económicos y ambientales. De esta forma, la pregunta que les comenté al principio la podemos responder partiendo de un modelo, y ese modelo se llama la intención de que la caficultura costarricense, y digo intención porque nos hace falta mucho, siempre hay formas de mejorar, siempre hay formas de desarrollar y poder optar por mejorías, en donde ese modelo está compuesto por 5 grandes ejes. De esta manera vamos a hablar del primero, con un hito en la historia del café. Les comentaba al principio que en 1808 llegó el café a Costa Rica y de 1808 a 1933 no había regulación. Caso particular para Costa Rica. En 1933 se crea una ley y se crearon las condiciones, o ese fue el momento oportuno para crear las condiciones y crear esa ley. Esa ley lo que vela es porque el modelo, o por un modelo único de trato comercial ético entre cada uno de los componentes de la cadena.
Así, por ejemplo, el Instituto del Café de Costa Rica, que es el encargado de tutelar el cumplimiento de esa ley, es en donde se inscriben y se otorgan licencias para el ejercicio de cada una de las actividades que componen al sector cafetalero. Se inscriben y otorgan licencias para productores, para exportadores, para tostadores, para comerciantes en general, pero sobre todo tutela los registros actualizados de toda la cadena, cosecha a cosecha. ¿Por qué es importante hacer esto? 50.631 familias productoras es el componente del sector cafetalero en Costa Rica, pero sobre todo es importante resaltar que 92.3% de ellas producen menos de 75 sacos. Cuando un país tiene una productividad de 26 sacos por hectárea, estamos hablando de que el productor promedio tiene 3 hectáreas. Son productores muy pequeños. Si vemos el mapa de Costa Rica, la mayor cantidad de productores los podemos ver en el área azul, que es la famosa, tal vez irreconocida zona de Tarrazú, así como Valle Central, que es la púrpura, la roja, que es Valle Occidental, así como la amarilla, que es Turrialba. Y esto es principalmente porque de ellos, o más bien ahí fue donde se desarrolló la Costa Rica que conocemos hoy día hace más de 200 años. Y evidentemente es ahí en donde se refleja la importancia del cultivo del café. Pero ¿cuál es ese modelo? ¿Cuál es ese modelo del que les estoy hablando, regulado por ley y tutelado por el Instituto del Café de Costa Rica? A ver, en Costa Rica el productor, y hablemos de un productor, ahora les voy a dar las cifras, ya la cifra de productores ya la conocen, 50.631. En el caso de los tostadores, en el caso de los beneficios y en el caso de los exportadores, ahora más adelante les voy a compartir la cifra. Pero pensemos en este ejercicio, en un productor, en un beneficio, en un exportador, sin pensar en nadie más que uno y uno. El productor entrega la fruta al beneficio y eso se hace por medida de volumen y no de peso. ¿Por qué de volumen y no de peso? Se preguntarán. Pues, en el caso de Costa Rica y a raíz de ese diferencial de 1808 hasta 1933 que se crea el Instituto del Café, se determina que el volumen es la mejor manera de poder sobresalir a nivel de posicionamiento de café de Costa Rica. Se garantiza la maduración adecuada, se preserva la calidad, mayor cantidad de fanegas. La fanega en el caso de nosotros es igual a un quintal de café oro. Y pues evidentemente el productor recibe más volumen al entregar, más dinero al entregar más volumen. Ese es un punto fundamental de poder entender. En el momento en que el productor entrega su café, que lo hace en fruta, al beneficio, este es medido y además se registra la cantidad de café, así como el productor que lo está entregando. Y esto es un punto muy importante porque ahora vamos a ver en el punto 2 de la lámina del grafiquito que es por ley que el beneficio tiene que reportar de quién recibió el café y qué cantidad recibió el café y qué cantidad de café recibió. Este café es procesado en menos de 24 horas desde que se recolectó y en menos de 8 días, en un efecto que yo llamo de oferta-demanda, porque los beneficios quieren capturar número de fanegas. Se estipula un precio de adelanto al productor. Ese precio de adelanto históricamente ha correspondido por un cálculo pues muy bien dado de parte de las firmas beneficiadoras de aproximadamente 2/3 partes de lo que vamos a llamar liquidación final y que ahora les explico de qué se trata. Evidentemente para el productor eso es un alivio, en el acto paga la recolección y en el acto se encarga de preparar su finca, prepararla a nivel de poda, análisis de suelos, mantenimiento de campo, renovación de cafetal,
plagas y enfermedades, fertilización controlada y otros que creo yo sabemos todos de qué se tratan. Les comentaba que cada firma beneficiadora tiene que entregar al instituto un registro de quién entregó café y qué cantidad. Ese es el segundo gran paso. El tercer gran paso en todo esto es que la firma beneficiadora registra cada uno de los contratos de venta de ese café verde. ¿Cómo lo registra y ante quién lo registra? Lo registra ante el Instituto del Café. ¿Cuál es el fin entonces de registrar cada transacción comercial que se desarrolla en el beneficio a la hora de vender café? Bueno, de aquí va a salir un tema, así como hablamos de liquidación final al principio, aquí vamos a hablar de las ventas promedio por firma beneficiadora, que eso es lo que busca. Acordémonos que calidades de café a la hora de beneficiar hay de diferentes, están las primeras, están las segundas, están las terceras y evidentemente cada una responde a un precio en singular. Entonces en el instituto se autoriza e inscribe esos contratos de café para la exportación o para la venta interna con el fin de incluso financiar la operación del beneficio ante bancos, pero sobre todo también para poder llegar a una cobertura de riesgo ante el diferencial cambiario. Y buscando con ese registro poder determinar a futuro cuánto va a poder o cuánto va a ser el precio final que se le tiene que pagar al productor, dependiendo de bolsa y dependiendo de los diferenciales que se manejen por cada una de las preparaciones que hizo ese beneficio. Conforme la firma beneficiadora vende, hay reportes trimestrales en donde se estipula si hay pago al productor o si se va, digámoslo así, sumando a lo que se sabe se debe a ese productor. Tal vez el quinto es la parte más importante, llamaría yo, de este sistema. Al final de la cosecha, entonces las firmas beneficiadoras deben de pagar a los productores lo que les había comentado, la liquidación final, el cual es el resultado de todas aquellas ventas promedio menos los gastos y utilidades del beneficiador. Entonces, gráficamente es volver a lo que les comenté de aquella firmina y ahí el tema del precio promedio por firma beneficiadora. ¿Qué es lo que pasa o cómo también el ICAFE influye en todo esto? Porque hay otras variables importantes a considerar. Bueno, el instituto fija los costos de beneficiado relacionados directamente al procesamiento, no a generaciones o erogaciones direccionadas a capital propio de cada firma beneficiadora, sino directamente al procesamiento. Y esos costos los autoriza el instituto. Por el otro lado, también hace un estudio de rendimiento en la diferencia o la conversión de fruta a café verde, con base en estudios técnicos. Incluso, si ustedes pueden observar en la fotografía, eso es una media fanega. Todas las medias fanegas están debidamente marcadas por cosecha como aprobadas por el instituto como unidad de medida. Entonces, en resumen, y perdonen la insistencia, tenemos las ventas menos los gastos aprobados por el instituto y la utilidad del beneficiador que es fijada por ley, y eso lo que nos da va a ser que el instituto va a fijar el precio mínimo que las firmas beneficiadoras deben de pagarle al productor. Ese precio mínimo, y muy importante, abajo está en negrita, ese precio mínimo se publica en los principales medios nacionales y entonces así la firma beneficiadora tiene 8 días para cancelarle la diferencia de todo este cálculo. Ahora bien, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Por qué el sistema funciona? ¿Por qué desde 1933 no ha existido objeción ni queremos que exista objeción en ese sentido? Alguien que
dijo, si hubiera tenido conciencia de lo que iba a hacer, me hubiera dedicado a ser relojero. Dijo también que el valor del producto se halla en la producción. Y es ahí en donde el Instituto del Café y Café de Costa Rica garantiza que el productor recibe el 80% del precio FOB. Y eso evidentemente tiene un componente social económico importantísimo para Costa Rica, para los productores y para el sistema cafetalero nacional. ¿Qué más se hace en el Instituto del Café? El Instituto del Café, que responde a un 1.5%, no sé si pudieron observarlo de la firma anterior, es 1.5%, 0.2% del precio FOB. Ese 1.2 resulta en presupuesto del instituto para mantener el sistema y para hacer otras cosas. Por ejemplo, el tema de investigación y desarrollo para esos productores, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por más de 60 años. También se creó en 1973 el Centro de Investigaciones en Café, que es una finca experimental de 10 hectáreas. En ese CICAFé se desarrollan o se promulgan áreas de investigación relacionadas a entomología, patología, nutrición mineral, mejoramiento genético, el tema de beneficiado, todo lo que es aguas residuales, eficiencia en procesos, carbono neutralidad, generación de energía, usos alternativos de subproductos. Y por el otro lado también tenemos otra labor importantísima que obedece a ese 1.2%, que es el desarrollo de cultura café a nivel nacional, el tema de café y salud y el fomento del consumo interno. Evidentemente también hacemos un poco de promoción internacional y básicamente esa es la primera arista del modelo o de las lecciones que hemos aprendido en estos más de 200 años. Por el otro lado tenemos las 8 regiones cafetaleras, cada una con una diversidad de tasa y características únicas, definidas mediante diferentes estudios técnicos. Estas regiones tienen la particularidad y la forma de poder tener una tasa promedio que satisface los diferentes mercados. Y de esta forma pueden ver a dónde están ubicadas esas 8 regiones productoras en el mapa de Costa Rica. Una temperatura promedio en el caso de Costa Rica de 17 a 23 grados Celsius, 2.783 milímetros de precipitación por año. Hacen que dentro de los grandes socios tengamos la tradición y experiencia de esos 200 años, hacen que la vigilancia especial y además estricto manejo agronómico sea otro gran socio de café de Costa Rica y de las 8 zonas cafetaleras. Otros puntos importantes es que en Costa Rica no hay mecanización, la recolección es manual y selectiva buscando los óptimos de cosecha y evidentemente de maduración, mejores prácticas de beneficiado, 80% del cultivo a más de 1000 metros. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido o qué relación puede existir entre el desarrollo de este modelo amparado por una ley con una caracterización de pago justo al productor hasta que el productor reciba un 80% del valor FOB? Bueno, evidentemente el desarrollo económico de Costa Rica ya no es el mismo del que tuvimos hace 150 años, en donde el café era el 100% del componente exportador. Y evidentemente pues, los países van cambiando y van generando otras opciones de colocación de oferta exportable. Ese es el caso de Costa Rica. Recordemos que tiene el 80% pagado al productor, pero de ese 80% el 62% responde a mano de obra. Entonces, se pueden imaginar ustedes que la estructura del negocio como tal lo que genera es permeabilidad de cada dólar cafetalero en toda la estructura de desarrollo económico rural. Y eso es particularmente importante
y un punto que me parece digno de rescatar, porque aquí lo que tenemos es desarrollo económico en cada una de las regiones cafetaleras y evidentemente en cada uno de los pueblos que dependen del café. Logramos así entonces la permanencia de la gente y el interés de la gente en seguir cultivando. Tenemos la forma de poder generar un relevo generacional que tanto hemos escuchado el día de hoy de parte de los diferentes ponentes. Es importantísimo y además fundamental generar el interés de nuevas generaciones en la permanencia en el sector. Y por último, tal vez muy importante, es la eliminación de la migración a las áreas urbanas. Pero ¿cómo podemos fomentar esto muchísimo más? Evidentemente hay que buscar la proyección del modelo a nivel de sostenibilidad, el incremento de la productividad, que es la base, en mi punto de vista, del desarrollo de la caficultura de cualquier país, por medio de nuevas variedades, por medio de optimización y manejo, tecnología en campo y demás. La reducción de costos para poderle brindar una brecha muchísimo más provechosa al productor y en instrumentos como la compensación por servicios ambientales, que en este momento pues está en boga a raíz de las diferentes insinuaciones de cambio climático que existen en el mundo. El componente social influido pues evidentemente por el económico, ha creado en Costa Rica una senda de desarrollo humano y esa senda pues se ve porque el café ha sido el motor del desarrollo social en Costa Rica. Les decía con anterioridad que les iba a comentar qué tan grande es el sector en mi país, en un país pues relativamente pequeño y comparativamente con México en extensión y en desarrollo económico. Pero sí, mi país tiene 50.631 familias, como les decía, 172 beneficios de café inscritos, 32 tostadores y 60 exportadores. Pero aquí hay un dato importante, toda la gente que trabaja en café responde al 8% de la fuerza laboral de Costa Rica. Entonces, volvemos al tema de permeabilidad de ese dólar cafetalero. Qué importante es poder distribuir esa riqueza en todos los diferentes estratos que componen el sector. Aparte de eso, pues el caso de Costa Rica, el cuerpo más grande de uniformados es el que está estudiando. Desde 1869 en la Constitución Política, pues se dicta la educación como gratuita y costeada por el Estado. 69% de las escuelas en Costa Rica están en áreas rurales y hay un índice de alfabetización de un 96.3%. Y esto lo tomo para proyectar que a raíz del modelo hay implicaciones más que beneficiosas en las dimensiones sociales y económicas, y ahora vamos a ver el tema ambiental. A nivel de salud, que es otro punto muy importante, tenemos 29 hospitales, 95 centros de atención primaria, pero sobre todo, y vuelvo a insistir, qué importancia tiene esto en la sostenibilidad del negocio, pero sobre todo en el desarrollo social. El 90% de las personas tienen acceso a los servicios de seguro social. Salarios mínimos, hay un Ministerio de Trabajo pues, que tutela este tema, incluido el tema de las cajuelas. Las cajuelas es una medida pues, que está fijada como base para poder pagar. En este momento el precio anda como en $1.30, no obstante, por un efecto de oferta-demanda de mano de obra, ese precio llega a pagar a $2.50 en el mejor de los casos. Entonces, todo esto hace que podamos proyectarles a ustedes que el desarrollo socioeconómico, pero sobre todo la importancia de fomentar ese desarrollo socioeconómico por un modelo justo, hace que es la base de la erradicación de la pobreza rural en Costa Rica. Y aquí hay otro dato más que importante, el 80%, y creo que en México
está estados y hay una división que se llama municipios. En Costa Rica hay provincias y hay una división que se llama cantones. El 80% de los cantones producen café en Costa Rica. La parte ambiental, y vamos a empezar acá con lo que es Costa Rica. En realidad Costa Rica tiene el 25 o 26 prácticamente por ciento de su territorio protegido. Eso en perspectiva, imagínense que protegiéramos toda América, o que el mundo protegiera toda América como un área completamente inviolable para cualquier actividad. Además ostentamos el 5% de la biodiversidad del mundo. Y hay estipulaciones principalmente relacionadas a la parte de beneficiado. Hace aproximadamente unos 25 o 30 años el poder pasar por San José y pasar por un río en San José, capital, significaba llevar prácticamente una prensa de ropa y ponérsela en la nariz porque sencillamente el hedor a brosa era imposible de tratar. Esto pues evidentemente hace que el sector tenga que generar algunos tipos de iniciativas, pero sobre todo el país acuerpa ese tipo de iniciativas con una serie de leyes relacionadas con agua, con biodiversidad, con vertido de aguas residuales, con uso de hidrocarburos, flora y fauna, etcétera, para poder que esos beneficios operen. Entonces, en 1992 el gremio de beneficiadores forman voluntariamente un acuerdo de descontaminación con una inversión de más de 120 millones de dólares en plantas de tratamiento de aguas residuales. Además, parte de todo ese desarrollo significó que para poder operar o para poder procesar el café se pasó de 4 metros cúbicos de agua utilizados por Fanega hasta 0.35 metros de agua por Fanega procesada. Y ahí estamos hablando de que el sector colaboró en un 92% de la reducción de agua. Y consecuentemente, viene la otra parte de la historia. Bueno, si reducimos agua, pues no vamos a usar tanto el desarrollo de plantas de aguas residuales. ¿Qué hacemos? Porque esas plantas de aguas residuales de alguna u otra manera generan metano y metano es un gas de efecto invernadero. Bueno, pues ahí es donde se empezaron a desarrollar otras líneas de acción relacionadas al cómo manejar ese tema. Sí quiero comentarles que Costa Rica en una evaluación puede ser como muy retórica de parte mía empezar a hablar de bombos y platillos acerca de Costa Rica, pero sí quiero utilizar estudios de la Universidad de Yale y de Columbia en el índice de desarrollo ambiental, en donde colocan a Costa Rica entre los primeros 5 países que tienen mejor puntaje en este índice. ¿Por qué queremos hacer esto en la parte ambiental? ¿Cuál es la lección detrás de esto? Pues evidentemente una es mitigación de gases de efecto invernadero, la otra es adaptación y la tercera y tal vez más importante, y ese es un mensaje muy importante que todos debemos de aceptar y quiero transmitírselos, es garantizar la seguridad productiva. Y garantizar la seguridad productiva significa generar acciones en favor de poder mitigar y adaptar. Es evidente que el sector cafetalero contribuye en emisiones principalmente en óxido nitroso. El óxido nitroso presente en fertilizantes. Y es ahí en donde hemos desarrollado estrategias para analizar suelos, para poder medir la capacidad de absorción de la planta, que eso es otra cosa completamente diferente. La fertilización precisa y dosificada lo único que nos va a brindar es la optimización o eficientización de la cantidad de fertilizante utilizado. Consecuentemente se reducen los costos en favor del productor y por el otro lado hay un impacto ambiental. Un sector en armonía, el uso de subproductos que se traducen en abono orgánico,
Y por el otro lado también al arborar o generar sistemas de agroforestía dentro de los cafetales, lo que tenemos es cobertura de suelo que también colabora en la minimización de exposición de gases de efecto invernadero. Les decía que nosotros tuvimos la ventaja de buscar medios para poder reducir el agua utilizada en beneficio. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nuestras plantas de alguna u otra manera e irremediablemente generan metano? Y aquí es en donde se propuso lo que se llama método de fertirriego o de aspersión, utilizando para ello el pasto comúnmente llamado, que ahí pueden ver el nombre científico, que se llama estrella. Lo que se hace es que la utilización, o más bien que el vertido de esas aguas se hace en un riego sobre este pasto. Este pasto tiene la ventaja de que tiene un trenzado en sus raíces y lo que hace es que todas las mieles quedan atrapadas ahí y por el otro lado se filtra el agua. Así estamos apostando a la reducción de metanos en nuestras plantas de aguas residuales. Y otro punto más que importante, creo yo, que también estamos apostando o hemos aprendido a tener que desarrollar, es el tema de pago de servicios ambientales. El pago de servicios ambientales se basa en que el café arbolado es lo más símil a un bosque secundario. Siendo así, genera beneficios claros, ¿verdad?, a nivel de fijación de gases de efecto invernadero, genera corredores biológicos, preservación de suelos, de cuencas, en fin, de mantos acuíferos y evidentemente genera una diversificación de ingreso al productor, que ese es uno de los detonantes, pero sobre todo una de las partes esenciales de este tipo de acciones. Por el otro lado, la parte de cobeneficios, bueno, pues la iniciativa de agroforestía, de potenciar más fijación, mitigar y generar más adaptabilidad, el aumento y protección de biodiversidad, el 90%, o hay un aumento del 90% en la infiltración de agua, utilizando cafetales con sistemas de agroforestía. Por el otro lado, la escorrentía causante principalmente de todo lo que es erosión se minimiza en un 70%. Cobertura de suelos, como les decía con anterioridad en la filmina pasada, la cobertura del costo del sistema agroforestal, preservación de actividades de la actividad a futuras generaciones. Se puede vivir en un sistema de agroforestía o el café puede vivir con índices importantes de productividad. Así lo hemos constatado en el caso de Costa Rica y es una lección pues, que humildemente les proponemos. De esta forma, evidentemente el café es tierra fértil para la captura de carbono y eso es un mensaje pues, que todos tenemos la oportunidad, siendo que existen cafetales en México y en los demás orígenes, de poder propiciar en favor del tema de cambio climático. De esta manera, pues si vemos todo lo que es Café de Costa Rica y un breve resumen de las lecciones pues, que hemos desarrollado en Costa Rica, pues básicamente ese modelo nos brinda esta imagen. Por último, quiero dejarlos con una frase muy importante: el cambio es la ley de la vida y los que miran solo hacia el pasado o el presente seguramente se van a perder el futuro. Invitarlos también a la conferencia de Ciencias del Café, que se va a realizar en Costa Rica del 11 al 16 de noviembre. Y ahí tienen la página para que puedan accesarla. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, tenemos todavía 5 minutos antes de empezar el foro, que va a empezar a las 6. Vamos a tener un foro en el Olmeca 7, en donde nos van a acompañar el licenciado Rodolfo Trampe, el señor Roberto Oliveira, don Edison Martins, el señor Guillermo Trujillo, don Mario Villanueva.
entre otros Armando García de Guatemala también. Tenemos un ratito para preguntas y respuestas, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Nada más quisiera, por ahí escuchamos a principios de año, más bien escuché que Costa Rica es uno de los pocos países que sus cosechas las vende por adelantado en las diferentes ferias internacionales que se hacen. ¿Qué tan cierto es? Y la otra es que es muy atractivo lo que se escucha también aquí en México, es de que va muy relacionado el ecoturismo con la venta de su café. Bueno, muchísimas gracias por las dos consultas. El que nosotros podamos vender la cosecha a futuro, pues yo creo que no sería secreto a nadie cuando tenemos un mercado pues que responde a futuro, ¿verdad? La compra-venta de commodities pues se negocia precisamente a futuro y no hay, digamos, un instrumento en donde en firme se llegue a considerar la venta por medio de ferias o misiones comerciales o diferentes actividades en donde tenemos presencia de marca. Y puntualmente la pregunta la respondo diciendo pues que sí y no. Sí, porque el mercado así responde, ¿verdad?, vendiendo a futuros. Y no porque no hay una incitación propia para vender en el acto. Todo responde de momentos y creo que se ha hablado aquí de que todo depende de ese momento ideal en donde alguien quiera comprar y el otro quiera vender. Entonces puede ser que en una feria existe ese momento, así como puede ser que no. Pero sobre todo importante es que el café se transa a futuro. Por el otro lado, la pregunta de ecoturismo, pues sí, efectivamente opciones de desarrollo en el entorno de café y ecoturismo son una oportunidad. En el caso de Costa Rica tenemos varios coffee tours operando con éxito y eso es muy importante. Y ha sido un éxito en Costa Rica porque Costa Rica depende mucho del turismo, ¿verdad? Dentro de sus ingresos del exterior, gran parte son turismo y consecuentemente hay un interés por el poder visitar ese tipo de actividades ecoturísticas, llamémoslo así. Sí es claro que esa actividad ecoturística tiene que ser bien fundamentada como tal. No es sencillamente abrir la actividad, hay que, en el negocio o la industria del turismo hay una serie de regulaciones bastante diferentes a las regulaciones pues, que tal vez podemos percibir en cada una de los orígenes o de las industrias de café, en cada uno de los orígenes, y eso pues conlleva otro giro de negocio. No obstante de que existe la posibilidad, existe, y de que se puede dar, se puede dar. Buenas tardes. Le tengo dos preguntas. La primera es, si nos podría comentar algo acerca de la variedad Costa Rica 95, ya que aquí en México es muy popular y hemos visto por la literatura que es una variedad que tiene problemas de calidad. Entiendo que es una variedad de origen costarricense. Correcto. La otra es en cuanto a la cuestión de la sostenibilidad. Costa Rica hace 10 años o tal vez más era un ejemplo de cafeticultura intensiva y que si ahora ustedes han regresado a una cafeticultura, usted nos comentó que de los bonos de carbono, ¿no? Si esto se logra solamente así con una agricultura intensiva o se tiene que tener una cafeticultura bajo sombra. Okay. Bueno, primera pregunta, Costa Rica 95.
Bueno, efectivamente Costa Rica 95 en algunas condiciones geográficas es un café pues que llena ciertas expectativas. En el caso de Costa Rica y de forma irónica, y digo irónica porque solamente lo tenemos sembrado en la zona de Guanacaste, pues no fue tan provechoso el desarrollo de material genético como se esperaba. No obstante, vuelvo a repetir lo que les acabo de decir, en ciertas condiciones geográficas sí es más que provechoso. A nivel de tasa sí, hay gente que le gusta, hay gente que no. Es muy difícil poder hablar de calidad cuando la calidad per se es un poco subjetiva. Sí, en el caso de Guanacaste, la calidad, o más bien la calidad y la cantidad de café, incorporando una variable productividad, ha hecho de que Costa Rica 95 sea la variedad de esa zona productora. Claro, es una zona de bajura, es una zona caliente y otras condiciones, pues que si también relacionamos un poco de literatura sabemos que el café con altura genera más acidez, genera más densidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en conclusión, sí me parece que es un tema de localización, de oportunidad y de posibilidad geográfica el tema de Costa Rica 95. El otro tema relacionado a, me va a disculpar. Sí, al aspecto de la sostenibilidad, La sostenibilidad. le comentaba que… Okay. Bueno, la sostenibilidad como concepto teórico, ¿verdad? En realidad responde a 3 dimensiones. Usted es sostenible en el tanto exista un compromiso o un desarrollo social, económico y pues evidentemente ambiental. Si nos ponemos a ver qué tan real es eso, pues yo le podría decir que el tema de pago de servicios ambientales, y ahí sí quiero con todo respeto hacerle una corrección, no es bonos de carbono, porque los bonos de carbono responden a mecanismos de desarrollo limpio. El pago de servicios ambientales, vamos a tomarlo como ejemplo de sostenibilidad. Si yo pago a nivel productor ese pago de servicios ambientales, el productor se va a ver retribuido con dinero. Ese dinero le va a mejorar su vida en términos sociales y pues evidentemente económicos, pero por el otro lado también va a repercutir en el ambiente, porque lo que va a generar es fijación de gases de efecto invernadero. Entonces ahí usted puede ver cómo se triangulan las 3 cosas que le dan fundamento a la sostenibilidad. Muchas gracias. Con todo gusto. Nos dice que en 1953 se creó el Centro de Investigación. ¿Nos puede contar un poquito qué se ha logrado con ese Centro de Investigación y nos puede participar de los resultados? Claro que sí. Bueno, el Centro de Investigaciones en Café se creó en 1977, no en el 53. ¿Qué resultados hemos tenido? Yo digo que el resultado o el objetivo fundamental se ha cumplido en poder brindar a aquellos 50.600 familias productoras la transferencia de investigación y desarrollo que se genera ahí y que bien se comparte, por ejemplo, con Promecafé. Tenemos muy buenas relaciones con Cenicafé y con otros actores de centros de investigación a nivel mundial. El CIRAT en Francia, por ejemplo, cuando hablamos de variedades, cuando hablamos de mejoramiento genético, en fin. Si lo vemos desde 3 puntos más puntuales, y para contestarle la pregunta, señor, 1, el tema del Centro de Investigaciones en Café transfiere tecnología a esos pequeños productores que tal vez no pueden ni tienen poder adquisitivo como para comprar los servicios de un agrónomo para que les vea la finca. 2, el desarrollo de iniciativas de cooperación a nivel internacional entre centros de investigación u organismos que se dedican a investigación. Y 3, volvemos a la primera, si yo logro eso, pues evidentemente lo puedo transferir a mis productores, los últimos avances en diferentes
temas o tópicos de manejo agronómico, de beneficiado, de variedades, de productividad, de reducción de costos, etcétera. Pero sí, yo creo que esos 3 puntos son fundamentales y son los baluartes de por qué es importante para el caso de Costa Rica este Centro de Investigaciones en Café. Quiero sumar un cuarto nada más, y perdónenme por extenderme, y el cuarto es que es ahí, en esas 10 hectáreas, en donde se experimenta diferentes tipos de análisis a nivel de campo y se proyectan esos análisis, dependiendo de sus resultados, al sector. Entonces, básicamente son esos cuatro puntos que yo diría que resaltan el por qué es importante el Centro de Investigaciones en Café para el caso de Costa Rica. Buenas tardes. Buenas tardes. Acerca de lo que es el Instituto del Café, hablaba de lo que es la sostenibilidad y de las mejoras genéticas en algunas semillas. ¿En dónde queda el punto de la preservación de especies endémicas en cuestión del instituto? Sí quisiera saber si en el mismo instituto hay un área de preservación de semillas endémicas o cuál es el punto en el instituto. Bueno, en realidad, efectivamente, en CICAFE existe todo este tipo de análisis. Tenemos un inventario de plasma bastante importante. También como Costa Rica tenemos otro gran inventario que yo creo que es el inventario más grande de plasma a nivel mundial, que es en el CATI. Eso por otro lado. Y respondiendo a la pregunta de dónde o qué gestiones hace el instituto, acordémonos que el instituto no es un comercializador de café, es solamente un instituto que vela por el desarrollo efectivo de la ley, pero sobre todo de la protección al productor. A cuentas está la parte de investigación y desarrollo, así como transferencia de tecnología, y a cuentas está la parte de promoción internacional y promoción nacional a nivel de consumo per cápita de café a nivel doméstico. Pero en realidad nosotros, tal vez fue o estoy entendiendo mal la pregunta, pero nosotros, digamos, no somos un ente privado, somos un ente público no gubernamental, y eso lo que hace es facilitarnos las relaciones internas dentro del gobierno para poder gestar en favor de un sector, incluido productores, beneficios, exportadores y tostadores. Si no hay otra pregunta, damos por terminada la conferencia del señor Mario Arroyo. Le agradecemos muchísimo su participación.